www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. La Chuta, por ejemplo, Bienvenido Leal Prandi, era un joven que estuvo ligado desde sus años más jóvenes al movimiento sindical dominicano. Igualmente que Ulises Cerón Polanco. Ulises Cerón Polanco contribuyó mucho a la organización del movimiento obrero. El caso de Virgilio Perdomo. Virgilio Perdomo, su padre fue asesinado por la dictadura de Trujillo y se integra al movimiento estudiantil. Igualmente a Mauri Germán Aristi, uno de los formadores del movimiento estudiantil. O sea, hay todo un historial de lucha de esos jóvenes en pos de lo que es el cambio social en la República Dominicana, la justicia y la igualdad en este país. O sea, se trata de un grupo de jóvenes, de un equipo, digo yo, totalmente identificados. El caso de Giordano Lalane José, por ejemplo, un joven que durante la resistencia al gobierno del triunvirato y tratando de ejecutar una acción en ese momento que iba en contra de ese gobierno de facto, tiene un accidente de la explosión de un artefacto eléctrico, una bomba con un circuito eléctrico que le falla y le produce grandes daños corporales. Él también era un joven con sus ideas muy claramente definidas y que se encontraba y que había ido a Cuba a rehabilitarse y que después se integra al movimiento y ocupa una de las posiciones más avanzadas. Ese es el equipo de gente, además de otro que estábamos ahí. ¿Cuántos hombres había? Además de otro que estábamos ahí. Ahí estaba... yo participé de ese equipo. Tú eras parte de ese. Yo era parte de ese equipo. Cuando yo llego a Cuba, en el 1967, llego a un proceso de rehabilitación física porque había tenido un serio accidente aquí y tenía que rehabilitarme, pero me integré inmediatamente, pude, a lo que eran los entrenamientos y formé parte del equipo y se me comunicaba de manera permanente directamente por Amaury y el mismo Virgilio de las cosas que se estaban realizando, porque éramos parte de un conjunto, un equipo. Y ese es el origen de esos compañeros. Esos compañeros dan seguimiento a un comportamiento político histórico de ellos, cuando forman los comandos de la resistencia y cuando vienen a la República Dominicana. Hay que entender que en la República Dominicana de 1966, 67, nosotros todavía estábamos creyendo que la revolución estaba ahí mismo. No, estábamos todavía bajo los efectos de una intervención militar norteamericana, claro, en 1965, de más de 42,000 marines norteamericanos en la República Dominicana, que bloqueaban un movimiento constitucional encabezado por militares constitucionalistas y miembros y políticos, o sea, y miembros del Partido Revolucionario Dominicano y del 14 de junio y otras organizaciones. Encabezados por Peña Gómez. Encabezados por Peña Gómez y encabezados por la dirigencia de ese movimiento revolucionario 14 de junio, empeñados en volver el país a la Constitución de 1963 sin elecciones y al gobierno del profesor Juan Bosch sin elecciones, y que en ese momento la intervención militar norteamericana, y eso lo digo a propósito de la pregunta que nos hace Víctor, de cuál es el origen y cuál es la causa, porque ahí están las causas. No se trata ahora de coger nimiedades, de coger como decían los filósofos, de ver las ramas y no dejar que te dejen observar el bosque. No, el bosque son los elementos estratégicos que se manejaron durante ese proceso político que va desde el golpe de Estado de Juan Bosch a Juan Bosch en el 1963, el gobierno del triunvirato, la guerra de abril de 1965 para el retorno a la constitucionalidad y la necesidad y la intervención militar norteamericana, lo que se hacía en Cuba, la ida de Camaño a Cuba, y nuestra presencia en Cuba buscaba dar continuidad precisamente a ese proceso malogrado por la intervención militar norteamericana. Hay que entender las cosas en ese plano, porque de lo contrario podríamos creer que se trata de un juego de muchachos. No. Y no se trata de eso. Pero se hay trata que de la historia.
Por eso la historia... Hay que sedaciarla, pero hay que establecer correctamente cuáles son los parámetros, cuál es el fundamento. ¿Cuántos hombres histórico? tenía Camaño en Cuba? Inicialmente. Bueno, inicialmente los llamados palmeros, que son esos que hemos señalado. Un ejército, 100 y pico, ¿verdad? No, en ese momento, estamos hablando inicialmente. Inicialmente okay. No pasábamos de... Había un grupo de 12 o 15 que se depura y ese grupo se queda en 7 u 8. Pero esa era la cabeza. Okay. Y esa cabeza tiene contacto con Román, con Camaño. Y a partir de ese contacto se produce una depuración dentro de un grupo que existía ya, donde no todos tenían la misma calificación política, que era muy necesaria, porque se trataba de un proyecto muy delicado. Pero don Wellington, podía iniciarse ¿un proyecto armado? Con cualquiera. No se podría cualquierizar. Don Wellington, había que tomarlo muy, pero muy en serio. Me escribe José Laluz por aquí por el Vivi para que por favor le haga esta pregunta. Hay una contradicción. José Laluz está aquí. Sí, pero la voy a hacer porque tú me dijiste para que le haga. ¿Qué ¿Por pasa? qué? Me escribió por el Vivi que hay una contradicción, dice José Laluz, que hay una contradicción en Lincoln, el comportamiento. la más Tráeme mi biografía de Nico, mejor será, para no holcarte. La que más nominaciones a local. Dice, sí, tú viste, sí. Claro, y viste la serie nueva que viene. Don Wellington, dice José Laluz que hay una contradicción en la vida, en el accionar del coronel Francisco Alberto Camaño. No, yo no dije eso. Dice José Laluz que por qué en el 65 Camaño lucha por el retorno a la constitucionalidad sin elecciones y por el restablecimiento de Juan Bosch como presidente después que fue derrocado y defendiendo las acciones en contra del golpe de Estado. Sin embargo, casi 10 años después, en el 73, dice José Laluz que es una contradicción porque viene Camaño por Playa Caracoles, viene Camaño a derrocar un gobierno constitucional. Dice Laluz que porque esa contradicción Wellington te defiende. Digo, te responde. Adelante, dice Laluz que esa contradicción de Camaño. Vamos a ver. No es una contradicción. Es todo lo contrario. No es una contradicción. No es una contradicción, es todo lo contrario. Víctor queriendo poner en boca tuya. Pero sí hay que decir lo siguiente. Cuando se trata de contradicciones, no podemos entender o no podemos dejar de entender que las contradicciones son las que mueven el mundo. Sin contradicciones nada se mueve. Usted puede ser ayer... Ustedes eran parte de la Z101 y sin embargo hoy son el gobierno, el sol ya la de superamos. Entonces hay una realidad. Las contradicciones mueven, las contradicciones hacen avanzar. ¿Qué pasó en el 1963? Un golpe de Estado. ¿Qué pasó durante ese proceso hasta el 1965? Un gobierno de facto encabezado por un triunvirato. Y ese triunvirato sencillamente violenta las libertades y los derechos y se llega a la revolución de 1965, que es sencillamente el intento, como yo decía al principio, de que los militares constitucionalistas lograran la vuelta a la Constitución del 63. Se produce la intervención militar norteamericana y en medio de la intervención militar norteamericana, Joaquín Balaguer es traído por los pelos. Fue escogido desde los Estados Unidos, Nueva York, y traído a la República Dominicana. ¿A qué venía Joaquín Balaguer en ese momento? A crear una situación de boicot a un proceso histórico que se estaba dando, querido Víctor. Esa es la realidad histórica. Balaguer lo hacía en función de sus particulares intereses y en función de su particular visión política, política ideológica. Pero esa posición de Joaquín Balaguer, al igual de lo que ha sido todo el proceso, y esto es bueno que los jóvenes lo oigan, los jóvenes, los maduros y los viejos lo oigan. Eso ha sido parte de lo que hay que entender y que nuestra juventud debe entender. Fue el fruto de todo un plan de contrainsurgencia elaborado por los Estados Unidos, no solamente en el momento en que se produce la guerra de abril de 1965. Los jóvenes tienen que conocer que ese plan, esa estrategia de contrainsurgencia de los Estados Unidos ha buscado siempre el bloqueo a lo que son los movimientos sociales, políticos, sociales, que se expresan a través de movimientos revolucionarios en un momento determinado, cuando los de arriba no pueden y los de abajo no quieren, como se dice políticamente. Esa es la realidad. Entonces no es una contradicción. ¿Por qué? Porque
los norteamericanos traen en medio de la guerra, nosotros intervenidos, traen a Joaquín Balaguer y con él inician desde el mismo momento en que llega un proceso político de campaña a los fines, perdóname Víctor, a los fines de crear las condiciones para que luego en el 1966, cuando se producen las elecciones, Balaguer coma con su dama. Esa es la realidad. Ante una realidad como esa, ante la imposibilidad de un Juan Bosch de poder desarrollar una campaña, el fraude del 70. una campaña electoral normal que le permitiera a él llegar a los campos, comunicarse con los campesinos y desarrollar normalmente lo que era su plan de campaña, bueno, triunfa Balaguer. Y si Balaguer triunfa en ese momento de una manera fraudulenta, porque la presencia de los Estados Unidos aquí era sencillamente eso no se puede negar, un país intervenido militarmente. Pero ¿qué fue era primero? la condición fundamental, escúchame Víctor, para que se produjera el fraude en la República Dominicana. Pero ¿quién fue primero? Esa es la realidad. ¿Quién fue primero, el huevo o No, la piedra? no se trata. Porque Juan Bosch, o sea, me refiero, y no le niego, o sea, evidentemente, o sea, nadie puede negar, aunque tú, por muy balaguerita que uno sea, la verdad histórica está ahí. Sí le favoreció a Balaguer en el 66. Fue intervenido y él era el candidato de la fuerza de intervención. Ahora, yo le pregunto, desde el punto de vista histórico, en el análisis histórico, sin consideración de valor de mi parte, ¿qué vino primero? Los norteamericanos escogieron a Balaguer y dijeron, este es el hombre que nos va a solucionar el problema de República Dominicana, o Balaguer inició, porque por ejemplo el Partido Reformista se funda previo a su llegada aquí al país. Él llega al país después de la intervención, ya cuando su mamá está enferma, y también cuando el acta institucional que se convoca a elecciones para el 66, entonces ya Balaguer entonces oficializa su candidatura. ¿O usted entiende que no, que todo fue un palam de los americanos y se fue haciendo paso por paso según ellos lo Antes de la respuesta, a propósito del 12 de enero, Día de la Resistencia Heroica, Víctor te hacía la contradicción entre el Camaño, esa era la que queda pendiente, entre el Camaño de... No fui yo, fue la luz. No, fuiste tú, no ven a inventar. Bueno, la luz fue la luz. No importa. El que fuese. Sí. Él expresaba el ¿El pensamiento. Camaño del 65 es diferente al Camaño del 73? Definitivamente. ¿Definitivamente sí o no? Sí, es diferente. Ah, es diferente. Es diferente y yo voy a explicar por qué es diferente. ¿Por qué? Porque uno defendía el gobierno institucional Como dice Víctor. de la Constitución y el otro vino a tumbar el gobierno. No es como dice Víctor. Ok. Definitivamente. Es diferente, pero no como dice Víctor. Definitivamente que no, Víctor. No me tire esa cuava. Okay. ¿Cuál es la diferencia, Wellington? La diferencia está en que, mira, yo dije hace unos días, hace unos meses, en una entrevista que me hizo Carmen Inver y Salvador Bujosa, preguntándome sobre estos temas, sobre Camaño. Yo decía, mira, yo conocí 3 Camaños. 3 Camaños. Yo conocí 3 Camaños. Yo conocí el Camaño represivo. El Camaño que te daba golpes cuando era jefe de los Cacolancos. Entró al local del 14 de junio y a palo limpio. Exacto. Y al Camaño, que en el 1965 fue tu jefe político. Fue militar. El jefe político militar de los dominicanos, presidente constitucional en ese momento, que encabeza lo que era la lucha por la dignidad nacional. Ese hombre que hoy es un héroe nacional y con el cual todos tenemos que quitarnos el sombrero. O sea, el héroe nacional es el del 65, no el del 73. Y luego Camaño conocí al Camaño revolucionario. Exacto. Al Camaño de... No es lo que tú dices, Víctor. No te estoy diciendo que lo que yo diga, pero que él te efectivo. O sea, el del 73 es diferente al del 65. Y no es héroe nacional, el del 73. Óyeme, es héroe nacional. Ah, tú oíste, Víctor. Será héroe nacional por los siglos de los siglos. Así es. Porque ya es un héroe nacional. El Camaño de 1973, el Camaño de 1967, que se traslada a Cuba y que asume un reto histórico, que es ahí donde está la contradicción a que hacía alusión Víctor. Ese Camaño, entendiendo que el proceso político de que la democracia dominicana se le había sacado de su curso con la presencia de un Balaguer escogido y traído por los moños al país, bloqueando el normal proceso de desarrollo político de la República Dominicana, cuando se impide a Bosch llegar a asumir el poder y se pone a Balaguer. Ese Camaño entendió que en nuestro país se habían cerrado los caminos democráticos y que había entonces que, para darle seguimiento a ese proceso histórico, había que asumir entonces otras vías para llegar al poder. ¿Cuál vía? Las vías revolucionarias. Se va a Cuba
y en Cuba pues entra en contacto con la Revolución Cubana, con los líderes de la Revolución Cubana, con los líderes de la Revolución Latinoamericana, conoce a los más importantes líderes, dirigentes, guerrilleros de América Latina, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, etcétera, y asume entonces la necesidad concibe la necesidad Melton. de un proyecto revolucionario. Melton, Melton te tiene una pregunta. Antes de seguir, Una preguntita. Melton te tiene una pregunta y me ha dicho que tú no lo dejas hacerle preguntas. Yo lo dejo, lo que pasa es que Vamos a ver. como estamos buscando la manera de que... Pero vamos a la pregunta de orientar. Melton ahora. Dale, Melton. No, que por qué fueron las contradicciones de los palmeros con Camaño. Cuando Pero no destaque lo negativo, destaque lo positivo. Pero yo no estoy destacando nada negativo. Está bien. Es que la Sigue. historia hay que Ok. purificarla. Ok, vamos a ver. Sigue. De lo contrario, Amaury no es Amaury. Hay muchos infundios y muchas cosas que se han dicho con relación a esas Ok. relaciones. ¿Cuál es la pregunta? Que hubo un fracaso realmente de la guerrilla del Camaño y hubo un fracaso de que mataran a Amaury a los dos, como dice Sagrada, a los dos solos, porque hubo traiciones por el medio. ¿A qué se debió ese rompimiento? Adelante, Entre Wendy. Amaury y Germán Ariste, que era el brazo armado de Camaño, sí. Eso que tú tienes ahí. Ambos El tienen tema- la carta de Amaury Y a entonces Camaño incluso en se las acusa al manos. PCD aquí de sabotear las cartas, que Sí. no las entregaba. El Y al tema- dinero que le daba la Unión Soviética a Narciso Isa Conde a través del Partido Comunista Cubano. Y esa lucha que se tenía por el dinero que venía aquí, que Amaury dice que no le llegaba ni un chele. El tema es profundo, Demasiado. el tema es delicado. Eso se va a analizar hoy. El tema es largo. Vamos para allá. Hoy, esta tarde, a las 6:30, Tú vas a ver. se va a producir. Que rodeen eso ahí, porque hay muchos traidores todavía vivos. Pero van todos allá, tienen derecho a estar ahí. Yo sé. Esta tarde. Nos matamos esto. En el Club Mauricio Báez, a las 6:30 de Él la me va a tarde, matar para correr Pero también. Melvin no va para allá. se va a producir un panel encabezado Le por dan Roberto Casab. Parece que me está Sí, boicoteando. te está boicoteando. él es que me está preguntando. Entre ustedes dos, cuidado. Dale. Melvin Mañón va para allá. Se Mira, va- espérate, déjame terminar. ¿Cómo? sí, Óyeme, eso es Roberto Edwin. Casal, Luis Gómez Pérez, José Confesor Tavares Villa, César Pérez, Leonardo Mercedes y Sagrada Bujosa. No está Melvin. Están ahí. Melvin Mañón, No. Y Sagrada Bujosa Mieses. Están ahí personas que estuvieron muy ligados al movimiento en aquel momento. Roberto Casal Sagrada- era corecato. Sí, pero él no está ahí porque era corecato. Pero Él fue está ahí corecato. porque es un sociólogo Sí, pero Roberto era que corecato. encabeza hoy en día. Pero que conocía las dirección intrigas. Sí, de pero la Roberto era Nacional. corecato. Roberto Sí, fue no, del está Partido bien, Partido pero- Social. Luis Gómez Pérez siempre ha sido revolucionario. José Confesor Tavares Villa, junto contigo, estuvo entrenándose en Cuba y fue parte del movimiento de entrenamiento de Camaño. César Pérez, un destacado analista, fue del Leo PCD. Mercedes. César Pérez fue del Comité Central del PCD. Leonardo Mercedes posiblemente Leo representa a los Mercedes, corecatos. el jefe de los corecatos, fue miembro del corecato. Y Sagrada, la viuda de Amaury Germán Ariste. Y además, de por sí, ella, una militante y destacada militante revolucionaria. Fundamental a los intereses de los comandos de la resistencia en nuestro país en aquel momento. Fíjate, Hubo, dice, Espérate, sí, la contradicción las que hubo entre contradicciones, Amaury. las contradicciones que se dan Entre Amaury y Camaño. Amaury, el grupo urbano, comandos de la resistencia y el grupo estratégico en Cuba, se fueron creando y se fueron desarrollando con el tiempo. Hay que tomar el documento, tú me acabas de enseñar la carta de Amaury y sus compañeros. Sí. que le falta, ¿sabes que le falta una página? De Amaury y sus compañeros. Mira el final, perdón, mira el final. Espérate. Perdón, Wellington. Dice, ¿verdad? Solo tenemos literalmente por falta terminarlo. Falta una página. Esa página, ¿tú sabes quién la tenía? ¿Quién? Miguel Coco. O sea, que eso también tiene una Habrá página que en blanco. buscarla de todas ¿Cómo? formas, pero esa carta termina de una manera muy abrupta. muy sabia y muy inteligente. Muy inteligente, sí, Abrupta porque no hay una continuidad, Pero pero, mira, muy yo no inteligente. sabía eso. Pero Mira, muy, chequéalo. pero muy inteligente y muy racional, porque a pesar de las diferencias que se produjeron entre Amaury y Camaño. Amaury lo los maneja muy comandos bien, los comandos de la resistencia y Camaño en Cuba, ese documento es un ejemplo de cómo inteligentemente hay que manejar las contradicciones cuando las contradicciones se producen Pero esas entre contradicciones compañeros. provocan la muerte de Maximiliano Cuando Gómez esas- en Bélgica, cuando- provocan la muerte de Amaury solo aquí, Sí. provocan el aislamiento de Camaño y todos estos traidores todavía están vivos. Sí, Es Eso es cierto lo que a que mí la me CIA pesa. Pero Eso es lo que a mí me pesa. Porque yo tuve al morir
tratando de levantar un movimiento en la capital para respaldar a Camaño. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.